Fernando, muchas gracias por tu participación y por venir a compartir un poco tu experiencia conmigo. Y quiero preguntarte desde el inicio, ¿sí? Ya sabemos que hay nuevas terapias en enfermedad de Fabry. Me gustaría que me digas, ¿cuándo considerás que un paciente podría rotar de las terapias endovenosas a una terapia por vía oral? Hola Juan, bueno, gracias por la invitación antes que nada. Bueno, comentarte básicamente que tenemos que tener en cuenta 3 puntos. Primero, saber la edad. ¿Sí? Hoy en día sabemos que la terapia oral está autorizada a nivel mundial y en Argentina a partir de los 12 años de edad. Esto es muy importante, si bien la autorización inicial fue a partir de los 16 años, sabemos que hoy en día con 12 años de edad podemos empezar a tratar a los pacientes con terapia oral. Otro punto importante es el filtrado glomerular. Básicamente nosotros los nefrólogos, como sabes muy bien, utilizamos la creatinina plasmática y calculamos el filtrado glomerular. Para pacientes con tratamiento oral es necesario que tengan más de 30 mililitros minuto de filtrado glomerular. Esto es muy importante, paciente con menos de 30 no estaría indicado el tratamiento con la terapia oral. Si bien hay estudios por venir, todavía no tenemos autorización para poder utilizarla con más de 30 de filtrado. Otro punto importante también a tener en cuenta es el tema de la amenabilidad. ¿Sí? Si la mutación o la variante genética patogénica que tienen nuestros pacientes Fabry es susceptible de ser tratada con la terapia oral. Para esto han hecho estudios in vitro donde se le ha inoculado, inyectado la medicación oral para ver si se realza la actividad enzimática que está deficiente en los pacientes con Fabry. Hoy en día sabemos que aproximadamente un 40% de los pacientes con mutaciones para esta enfermedad pueden ser susceptibles o respondedores de ser tratados con la medicación oral. Hay tablas para esto donde uno puede fijarse si la mutación de nuestro paciente, o sea, la variante patogénica, es respondedora o no al tratamiento bioral. Recordemos, más de 12 años, más de 30 de filtrado y que la mutación sea respondedora a la terapia oral. Fernando, gracias por la explicación. Ha quedado claro cuáles son los criterios y las posibilidades que tienen los pacientes para pasar de una terapia endovenosa a una oral. Ahora, tenemos terapia oral y es porque ha sido aprobada. ¿Qué evidencia tenemos de su eficacia al día de hoy? Bien, en cuanto a la eficacia para el tratamiento oral de nuestro paciente con Fabry, por supuesto que tenemos que partir de los estudios pivotales, ¿sí? Para esto han salido 2 estudios muy relevantes, el FACET y el ATTRACT. Estos estudios nos han hablado de la eficacia. Nosotros hace poquito, en 2023, hicimos un relevamiento de pacientes que hicieron switch de terapia endovenosa a terapia oral, donde incluimos revisión de estos artículos, ¿sí? Los pivotales, FACET y ATTRACT, como te dije, además de estudios de extensión y otros estudios. Básicamente aquí lo que pudimos extraer es que los pacientes tuvieron una estabilización de la función renal, como eficacia, por supuesto, una reducción del índice de masa ventricular izquierda, una estabilización de los biomarcadores plasmáticos del lyso-Gb3, este biomarcador que utilizamos tanto para ayuda diagnóstica como para seguimiento terapéutico de los pacientes con Fabry, y también un aumento de la actividad enzimática, además de mejoría sobre todo a nivel gastrointestinal, mejoría sobre todo hablando de lo que es los episodios de diarrea en los pacientes con Fabry. Así que bueno, básicamente esta es la eficacia donde nosotros la hemos analizado bien en este estudio. Se incluyeron, si mal no recuerdo, 5 trabajos, 95 pacientes de switch. Importante destacar que la mayoría de estos pacientes de switch eran pacientes que lo habían hecho por propia elección. De hecho, en un relevamiento que hicimos de los pacientes actualmente en Argentina bajo terapia oral, más del 40%, ¿sí? Hicieron el cambio por propia elección del paciente. Aquí es importante entender que cuando nosotros hacemos la entrevista con el paciente, decidimos la medicación con la cual vamos a empezar su terapia, tratemos de involucrarlos. No solo seamos nosotros los médicos los que tengamos que decidir con qué terapia iniciar. Bien, Fernando, sos un consultor a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces yo te quiero preguntar, más allá de lo que has leído, de lo que escuchás, quiero saber tu experiencia. ¿Cuál es tu experiencia con el uso de la terapia oral en pacientes con enfermedad de Fabry? Bueno, tengo un caso muy interesante que siempre me gusta contar. 2 pacientes femeninas que fueron diagnosticadas por árbol familiar. El papá fue diagnosticado en un screening, en diálisis. Yo había participado de ese screening. Estas pacientes, al momento del diagnóstico de su enfermedad, tenían una albuminuria persistentemente positiva, aparte de tener elevado el biomarcador plasmático, el lyso-Gb3. Por lo tanto, en ese momento la médica tratante decidió empezar terapia endovenosa.
Las pacientes tuvieron 3.5 años, 3 años y medio con terapia endovenosa. En ese tiempo normalizaron el lyso-Gb3, normalizaron la albuminuria, y en ese momento las pacientes, charlando conmigo, me dicen: doctor, tenemos un problema. Nosotros somos pacientes que viajamos mucho a un país del norte de Argentina, ¿sí? Un país limítrofe, por lo cual con el tratamiento endovenoso se nos complica, porque bueno, cada 15 días tenemos que hacernos el tratamiento, y nosotros por cuestiones familiares y laborales viajamos bastante. En ese momento se planteó la terapia oral. Por supuesto que fuimos a chequear la amenabilidad. Eran pacientes que tenían más de 30 de filtrado, que tenían por supuesto más de 12 años y eran amenables. Por lo tanto se hizo el switch. Las pacientes andan muy bien, ya llevan más de 3 años, siguen con albuminuria normal, siguen con el lyso-Gb3 dentro de parámetros normales, y tienen esta gran ventaja de que llevándose la medicación oral no tienen que andar retornando antes de los 14 días a Argentina. Bueno, es una experiencia interesante. Entonces me has comentado algunos beneficios que encontrás. Los beneficios pueden clasificarse, por ejemplo, de parte del paciente. Hay beneficios que podrían incluir al sistema de salud. Entonces, si yo te pediría para el cierre, ¿nos podés listar, ¿sí?, cuáles serían los beneficios que vos escuchás y los beneficios que vos ves con el uso de una terapia oral? Bien. Bueno, primero hablar de la eficacia. Repitamos: estabilización de la función renal, estabilización de los biomarcadores, reducción del índice de masa ventricular izquierda, como primer beneficio importante para los pacientes con enfermedad de Fabry con tratamiento oral. Otro punto importante es la tolerancia y la seguridad. Los estudios que hemos hablado tienen un buen perfil de seguridad, los pacientes tienen una muy buena tolerancia, y hay que saber que bueno, es una pequeña molécula, la terapia oral, que tiene una gran distribución tisular, esto es muy importante, y aparte no es inmunogénica, y al ser oral y darse en días alternos, hace que la actividad enzimática sea estable y sostenida en el tiempo. Estos son beneficios muy importantes, por eso nosotros sugerimos a la terapia oral como una buena alternativa, no solo para el switch, o sea, el cambio de medicación endovenosa oral, sino para inicio de tratamiento en los pacientes con Fabry. Muchísimas gracias, Fernando. Tu experiencia creo que es muy, muy valiosa, así que bueno, reiterándote este agradecimiento, y a ustedes también por participar, ¿sí?, y compartir con nosotros estas experiencias, y los vamos a invitar para siguientes entrevistas con referentes nacionales. Muchas gracias. Gracias, Juan.